Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final en Ciudad Nezahualcóyotl presenta Enfrenta tu realidad. Enfrenta tu verdad. Verdades de la palabra. En voz del pastor Carlos Silva Martínez. Dios les bendiga, buena tarde. Qué bueno que están nuevamente con nosotros en este programa Verdades de la Palabra. Es un gusto nuevamente poder participar de la bendición que ustedes pues nos permiten a través de sus comentarios, a través de su, por así decirlo así, de su fidelidad para con nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y quiero pedirle en esta tarde que tengamos en mente de verdad que se está terminando este año. Y ciertamente necesitamos reflexionar con respecto a qué es lo que hemos estado haciendo, qué es lo que hemos logrado, qué nos falta por alcanzar, porque no podemos conformarnos con que se acaba un año y empieza el otro año. ¿Quieres acabar un año en victoria? ¿Quieres acabar un año en derrota? Porque de la misma manera como terminemos el año, vamos a comenzar el siguiente año. Es bueno tener un tiempo de reflexión, un tiempo de comunión, un tiempo con la familia en la cual hagamos ver qué es lo que nos ha faltado, qué es lo que nos ha fallado, qué es lo que necesitamos cambiar o corregir para poder alcanzar esa bendición que el Señor ha dispuesto para nosotros en este tiempo. Así que, hermano que nos escuchas, hermana que nos escuchas, quiero dejar esto en tu corazón para que mires que de verdad es necesario reflexionar con respecto a lo que esperamos el próximo año. Sabe que es hermoso entender que la unidad va a traer cambios a la vida de la gente, que la unidad va a traer bendición al pueblo del Señor, que la unidad va a traer transformaciones que necesitamos como parte del pueblo del Señor. Pero, ¿sabe? Si no hay unidad en la familia, si no hay unidad en la iglesia, ¿cómo poder alcanzar lo que el Señor ha preparado para nosotros como pueblo de Dios? Esperamos en el Señor de verdad que el año que viene sea el año en el cual podamos recibir cada una de esas bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros como ministerio, como iglesia. El año de la plenitud, buscamos que sea para nosotros pleno, todo, que podamos tener plenitud en la familia, podamos tener plenitud en el hogar, en el trabajo, pero sobre todo que podamos estar plenos de la presencia del Señor en cada uno de nosotros. Por eso quiero invitarte a que reflexionemos un poco, de a que miremos de qué manera hemos estado caminando en este tiempo. Recuerda que esta es la segunda parte de la enseñanza de con qué identidad caminas. Y es por eso que quiero poner en tu corazón en esta tarde el que reflexionemos un poco en cuanto a con qué identidad caminamos. ¿Será cierto que caminamos con una identidad verdadera? ¿Será cierto que caminamos con una identidad falsa? ¿Será cierto que solamente hablamos por hablar y no cumplimos lo que decimos? ¿O cuál es realmente nuestra identidad en el Señor para saber de qué manera vamos a continuar caminando el próximo año, verdad? Eres verdadero, el próximo año será una verdad en tu vida impresionante, pero si eres falso, lo mismo acontecerá el próximo año en tu vida. Palabras se dicen, palabras se guardan, palabras fluyen de nuestro corazón, pero ¿cuántas de ellas serán verdaderas? ¿Cuántas de ellas serán reales? Y por eso es que quiero hacerte en esta tarde esta invitación a que reflexionemos con respecto a cómo estamos caminando para poder de verdad determinar qué es lo que vendrá para nosotros el próximo año. Y bueno, vamos a entrar a la palabra, vamos a leer en el libro de Proverbios capítulo 10, versículo 1, nuestra cita de inicio. Dice la palabra del Señor, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, en esta hora delante de su presencia, agradecidos por la bendición que nos permite de estar, Señor, en este lugar.
Gracias porque sabemos que la vida y la salud que tenemos provienen de usted, Señor. Y en esta hora queremos pedirle sea usted fuente de bendición para todos los que participamos de este programa, Señor. Tanto los que lo transmiten como los que lo reciben, Padre. En el nombre de Jesús les ruego, les suplico, sea su espíritu redarguyendo en nuestros corazones y no la palabra del hombre, Señor, sino usted obrando de gran manera en medio nuestro. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Maravilloso Señor. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a su programa Verdades de la Palabra. Recuerde que la intención de este programa es que enfrentemos nuestra verdad, que enfrentemos nuestra realidad. Jamás será contender con usted, jamás será tener con usted una discusión por causa de la palabra del Señor, sino que entendamos y comprendamos cuáles son los propósitos del Señor para cada uno de nosotros al estar en el camino del Señor. Y bueno, mirábamos la semana pasada que hay dos formas de caminar en los hijos, viendo este pasaje que acabamos de leer, y veíamos, hermano, que esas dos formas en los hijos generan en los padres una actitud, ya sea de alegría o de tristeza. Fíjese qué hermoso es esto, porque cuando un padre sabe realmente cómo camina un hijo, sabe a lo que le espera, no va a estar en la incertidumbre de cómo será. Pero qué triste es a la vez que los hijos tengamos una doble identidad, que en lugar de generar alegrías a los padres, generamos tristeza a los padres. Y mire, esto es caracterizado, hermano, porque en ellos hay inteligencia o hay una falta de inteligencia. Esto se lo digo según lo que pudimos leer la semana pasada con respecto a la definición de la palabra sabio y de la palabra necio, que son las que aparecen en el versículo que acabamos de leer. La palabra sabio nos hace ver que hay inteligencia en los hijos, y la palabra necio nos hace ver que hay hijos sin inteligencia. Y es por eso que surge, hermano, esta pregunta el día de hoy, para continuar desarrollando la palabra que el Señor nos dio. ¿Con qué identidad caminas? Y sabe qué tremendo es esto, porque realmente nosotros tenemos que identificarnos delante de Dios. Mire, hermano, en el mundo los hijos son berrinchudos, pero los berrinches, hermano, que los hijos pueden hacer tienen un inicio, tienen un porqué, pero sabe, hermano, nunca tienen un para qué. Porque si el berrinche les genera un beneficio, qué bueno. Si el berrinche les genera lo que ellos quieren, qué bueno. Pero sabe que el para qué no existe, porque nunca entienden el propósito de lo que ellos inician. Obtuvieron algo y se sienten felices. Obtuvieron algo y dicen, ven cómo si lo logré. Pero sabe, no hay un cambio en sus vidas, porque saben que a través del berrinche pueden cambiar todo lo que ellos buscan u obtener lo que ellos buscan. Por eso miramos que hay una gran verdad en este pasaje que nos hace ver que no hay inteligencia en los hijos cuando son necios. Sin embargo, cuando son sabios los hijos, van a caminar con inteligencia, van a caminar con una actitud en la cual ellos mismos van a enfrentar una realidad y una verdad en la cual ellos pueden aceptar que estuvieron bien, que están mal. Pero, ¿sabe qué tremendo es? Que muchos de nosotros no queremos aceptarnos como somos, ni reconocer nuestras fallas y nuestros errores. Por eso, yo quiero preguntarte nuevamente el día de hoy, ¿cómo estaremos caminando? ¿Cómo estaremos caminando para saber, hermano, qué es lo que estamos recibiendo en el Señor? Mire qué importante es mirar cómo el Señor dispuso para su pueblo desde un principio, desde que Él los saca de la esclavitud en Egipto, dispuso una bendición para la cual ellos debiesen de estar preparados con los cambios que el Señor quiso generar en ellos, pero muchas veces el no querer tener esos cambios van a afectar lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Podemos estar en una condición muy difícil, muy dura, pero no olvidemos que el Señor siempre tiene el control de todas las cosas. Lo que vemos, lo que oímos nos puede cansar, nos puede afectar, pero no olvidemos que el Señor quiere prepararnos también en ciertas áreas de nuestra vida o de nuestra persona.
Muchos de nosotros podemos decir, estoy cansado, estoy fastidiado de este camino, estoy fastidiado de lo que veo, estoy fastidiado de la actitud de alguien, estoy fastidiado de los comportamientos de otras personas, pero sabes una cosa, entiende el propósito de Dios para tu vida. Dios te está mostrando características de otros para que tú no te hagas igual a ellos. Entonces, tiene que haber cambios muy fuertes en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de ser para con el Señor y poderle mostrar con qué identidad caminamos. De esa manera, hermano, quiero que miremos, por favor, el libro de Proverbios. Recuerda que vamos a estar hablando Proverbios 10. Todo este tiempo es Proverbios 10. En ese libro vamos a poder encontrar las características que el Señor muestra en aquellos que son parte de su pueblo y que pueden ser de bendición para otros. Dice Proverbios 10, capítulo 6, versículo 7, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero la boca de los impíos oculta violencia. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Fíjese qué tremenda palabra nos muestra aquí el libro de Proverbios. Y sabe, usted y yo necesitamos entender que el Señor busca que usted y yo caminemos con una identidad de bendición. Si usted es hijo, si usted es padre, si usted es madre, si usted es primo, si usted es abuelo, si usted lo que sea en el camino de Dios, usted tiene que entender que debe de caminar con una identidad de bendición de justo. El justo, dice aquí, no oculta nada. Y sabe que el justo tiene buena memoria, porque aquí nos hace ver que debemos de caminar con una memoria de justo. Usted y yo tenemos que entender que como pueblo de Dios no podemos ignorar lo que representa el Señor para nosotros. No puedo ser justo con mi familia y ser injusto con mis vecinos. No puedo ser justo con el Señor y ser injusto con mi familia. El justo es justo donde quiera y con quien sea. No importa de verdad si es su familiar o no lo es, el justo va a buscar caminar en esa justicia. Por eso, algo que tú y yo tenemos que reflexionar hoy que termina ya prácticamente este año es, ¿seré justo en lo que estoy haciendo? ¿Seré justo en mis decisiones? ¿Seré justo en mis participaciones? ¿Seré justo en todo lo que he estado desarrollando? ¿O hay en mí injusticia? ¿Sabe qué triste es que muchos de nosotros como pueblo de Dios podemos decir, soy parte de ese gran ejército de Dios, soy parte de ese pueblo escogido de Dios, soy parte de ese pueblo llamado por Dios, pero realmente no hay justicia en nosotros? No somos justos con nosotros mismos, no somos justos con el Señor, no somos justos con el pueblo de Dios, nos creemos justos, que es muy diferente. Por eso hay que reflexionar si es cierto que caminamos con una identidad de bendición, porque cuando el justo camina en justicia, quiere decir que el Señor está en su vida, que el Señor está en su corazón, que los pensamientos son pensamientos del Señor, que la justicia que Él desarrolla es justicia del Señor, que sus acciones son acciones del Señor, más no acciones carnales, más no pensamientos carnales. Y bueno, yo quiero dejar eso en tu corazón el día de hoy para que tú reflexiones acerca de la justicia, porque tú podrás decir, eso dice usted, eso piensa usted, eso cree usted, pero ¿sabes una cosa? Analízate, hasta dónde tu justicia puede ser una bendición para otros, o hasta dónde tu justicia puede ser una maldición para otros. Por eso es importante que nosotros nos analicemos y veamos por esto que yo te comento, que tengamos una reflexión en nuestra persona. A nadie venimos a juzgar, a nadie venimos a criticar, a nadie venimos a hacer menos ni a hacer más, sino simplemente venimos a poner una palabra para reflexión en este tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos del Señor están prontos. Los tiempos del Señor están por hacerse presentes para nosotros, en los cuales buscamos que la mayoría puedan ser parte del pueblo del Señor. Y bueno, dice la palabra del Señor en el siguiente proverbio, mire, Proverbios capítulo 10, versículo 8. Dice la palabra del Señor, esto es un proverbio muy fuerte, un proverbio muy tremendo que de verdad espero que lo analices y lo vivas un día en tu vida. Dice, el sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. Fíjate qué importante es esto, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas. Dice que debemos de caminar con identidad de sabio.
Hace ratito te decía yo que uno de los significados de esta palabra sabio significa inteligencia. Debemos de caminar con una identidad de gente inteligente. Inteligente. Y aquí claramente dice, el sabio de corazón aceptará mandatos. O sea, tenemos que caminar con una identidad de inteligencia con respecto a lo que nos manda la palabra del Señor. No a lo que nosotros queremos hacer, no a lo que nosotros decidimos hacer, sino a lo que nos manda la palabra. El hacer lo que nos manda la palabra es sinónimo de inteligencia en nuestra persona. Pero continúa diciendo este proverbio que hay una identidad de charlatán. Fíjate qué importante es esto, porque el pueblo de Dios, con todo el respeto que me merecen todas las iglesias, incluyendo la que pastoreo, están llenas de charlatanes. Están llenas de charlatanes. ¿Por qué te digo esto? Mira, no lo hago con la intención de ofenderte ni de menospreciarte, pero la palabra nos enseña por medio de esas personas que el Señor llamaba fariseos. Nos enseña que ellos tenían una identidad que presentaban delante de los demás. Tenían un conocimiento de la palabra. Tenían un conocimiento tal, hermano, que la gente era atraída por ellos. Y podemos mirar cómo el Señor Jesús tiene un enfrentamiento con ellos y les hace ver su realidad, les hace ver la verdad que hay en ellos. Les demuestra que son unos charlatanes que hablan la palabra, pero que no la viven, les dice. ¿Y sabe qué tremendo es esto? Que muchos en el pueblo de Dios son tan conocedores de la palabra que la hablan, pero no la viven. Hablan de fidelidad, pero no viven la fidelidad. Hablan de mantenerse, pero no se mantienen en el Señor. Por eso la charlatanería es algo que se ha vivido por muchas generaciones en el ambiente cristiano. Y algunos de los que nos escuchan podrán decir, pastor, pero los primeros charlatanes son ustedes. No sé. Quizá ese sea tu pensamiento, quizá esa sea tu forma de ver las cosas, y no tendría yo por qué cuestionarlo, sino simplemente que para hablar tendríamos que ver, ¿verdad?, realmente cuál es la posición que tenemos cada uno. Pero hoy mi posición es la de venir a compartirte, la de venir a enseñarte, la de venir a mostrarte lo que realmente la palabra quiere hacer de nosotros. Hombres sabios, hombres inteligentes, hombres que caminemos en verdad, desarrollando lo que el Señor nos ha mandado hacer y no caminando en una charlatanería que solamente busca atraer a otros, no para edificarlos, sino para hacerlos parte de aquel que es el charlatán. Entonces, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Analicémonos y digámosle al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a salir adelante, ayúdame a cambiar esto, ayúdame a dejar atrás todo este tipo de cosas. Necesito de verdad, Señor, ser un hombre sabio, una mujer sabia que camine con respecto a tu enseñanza, que sea parte de tu enseñanza en todo tiempo, Señor, para que aquel que me conoce pueda mirar que ciertamente soy un hombre que tiene inteligencia porque vivo lo que tú me has mandado hacer. Pero esto es algo que quiero poner en tu corazón. No es una imposición, porque cada quien va a caminar como guste, cada quien va a caminar como lo desee, cada quien va a mostrar la identidad con la cual quiere caminar. Y no es, hermano, de verdad, no es algo que se pueda ignorar por los demás. Cualquiera que nos conoce puede decirnos nuestra verdad, pero si la aceptamos, qué bueno, pero si no la aceptamos, hermano, qué malo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que estamos bien, pero cuando alguien se atreve a decirnos, oiga, usted está mal, oiga, usted está haciendo esto, oiga, esto no es correcto en usted, muchas veces pensamos, fuera de aquí, Satanás. Te reprendo, demonio, te reprendo, Satanás, porque esas no son palabras del Señor. Y ¿saben una cosa? Por mucho que reprenda a ese Satanás que usted dice, le están diciendo sus verdades. Por eso necesitamos entender y comprender que debe de haber muchos cambios. Y si nosotros realizamos esos cambios, muchas cosas pasarán en nuestras vidas, pero cosas favorables, cosas que nos llevarán a crecer, que nos llevarán a ir a más, que nos darán la pauta para alcanzar cada una de las bendiciones del Señor. Por eso es necesario que tú y yo comprendamos y corrijamos tantas situaciones que quizá están fallando en nosotros como pueblo de Dios.
Yo te invito a participar de la bendición del Señor. Yo te invito a participar de lo que el Señor ha dispuesto, de lo que el Señor quiere hacer para nosotros. Yo te invito a que tú participes de esas grandes y grandes promesas que el Señor tiene para nosotros. Y bueno, hay otra palabra aquí en el libro de Proverbios. No vamos a leer todo el libro de Proverbios porque no lo vamos a alcanzar a leer, son muchos versículos, pero sí quiero que te quede en tu corazón que si tú lo lees vas a poder mirar ahí las identidades con las que camina el pueblo, las identidades con las que se mueve el pueblo, y tú podrás determinar cuál es la que más te favorecería, o tú podrías decirle al Señor: Señor, yo quiero tener cada una de estas bendiciones y que las que no son bendiciones se aparten de mí. Quiero ser verdadero, quiero ser real, Señor, porque el día que tú convoques a tu pueblo, yo quiero estar presente, quiero estar en las primeras filas, quiero hacerme uno contigo para que cuando descienda esa Jerusalén nueva aquí, Señor, pueda yo integrarme a esa ciudad con características sabias, con características de un hombre o una mujer inteligente, que lleve a los míos a tu presencia, que lleve a los míos, Señor, a participar de tus mieles y de tus bendiciones. No hay nada como entender que el Señor quiere hacer de nosotros hombres y mujeres sabios. Y bueno, dice el libro de Proverbios, fíjense que este proverbio, si el anterior le decía yo que estaba un poco fuerte, este libro de Proverbios capítulo 10, versículo 9, está todavía peor, hermano. Este proverbio está tremendo, pero es una verdad tremenda que se mueve en las familias, que se mueve en las iglesias. Mire, usted dirá que trae pleito con los hermanos de las iglesias. No, simplemente quiero que tú mires que hay una verdad en la iglesia que se debe, hermano, de erradicar ya esa verdad, esa falsedad, esa hipocresía, esa actitud tan negativa, para dar paso a una verdad en la cual el Señor se haga presente en nuestras vidas. Dice este libro de Proverbios capítulo 10, versículo 9, el que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Fíjese qué interesante es esto, porque podemos mirar que hay otra actitud aquí muy tremenda. Una actitud, hermano, en la cual tú y yo debemos de caminar. Dice que debemos de tener una identidad en la cual podamos mostrarle a la gente que somos íntegros. Esto quiere decir que somos plenos, que no hay en nosotros falta, que no hay en nosotros falla. El que es íntegro está completo, está lleno, está, hermano, totalmente bendecido, está totalmente, hermano, de acuerdo en lo que le marca su enseñanza. El íntegro no va a tener faltas, no va a tener fallas, no va a tener actitudes negativas. Está completo, está pleno, está satisfecho en todas las cosas. Y por eso, mire, le decía yo que es algo muy, muy tremendo, porque muchos de nosotros, como pueblo de Dios, no estamos, hermano, contentos con lo que tenemos, no estamos contentos con lo que tienen otros, no nos agrada lo que otros tienen, peleamos, discutimos, confrontamos, y sabe, llega el momento en que el Señor nos hace ver que esa identidad solamente es una perversión en nuestros corazones. Es una perversión que nos lleva a menospreciar, que nos lleva a fallar en lo que el Señor ha dispuesto. Si usted cree de verdad que el Señor sabe cuál es nuestra medida, porque así lo dice la palabra, sabe cuál es nuestra medida y sabe lo que podemos soportar, ¿por qué ponernos en una posición negativa contra los demás? Y en lugar de dejar que la integridad o la llenura del Señor, esa actitud que nos va a hacer mostrarnos como gente completa, gente que está totalmente constituida, esa actitud positiva, hermanos, se demuestra en nosotros, se muestra lo contrario. Demostramos todo lo contrario. Y estamos contra esto, y estamos contra esto, y estamos contra esto. Lo peor de todo es que no hemos entendido que somos pueblo de Dios. Y cuando estamos contra las cosas del Señor en la iglesia, contra las cosas del Señor en la congregación, estamos contra Dios. Estamos contra Dios. Porque Dios no es ciego, Dios no es sordo, Dios ve lo que pasa. Pero sin embargo, muchos de nosotros no entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas.
La integridad no se puede corromper, la integridad no te puede llevar a perder bendiciones, la integridad no te puede llevar a perder lo que el Señor ha dispuesto para ti. Por eso es necesario, hermano, hermana, que nos escuchas, que seamos un pueblo íntegro, un pueblo verdadero, un pueblo lleno, que nada venga a corromperte, que nada venga a pervertirte, que los pensamientos o las acciones de los demás no te lleven a pervertirte, que no te confundan, que no te aparten de las cosas del Señor. Tienes que entender que el Señor quiere comprobar que tú eres alguien que camina con identidad, con identidad. El pueblo de Dios, hermano, cuando fue sacado de Egipto, tuvo que pasar muchas pruebas, pero ninguna como la que pasó su líder, ese hombre que el Señor escogió para él. Imagínese usted aguantar infidelidades, ingratitudes, pleitos, chismes de todos ellos. Imagínese usted a ese hombre, hermano, al grado de decir, Señor, ¿qué hago? Al grado de pensar que ya no podía aguantar más, pero sin embargo, como fue convocado por el Señor, tenía que entender que eso y más tendría que soportar. Pero sin embargo, para el pueblo le era fácil decir, este hombre está ciego, este hombre no ve, este hombre no escucha, este hombre no puede, este hombre nos está llevando a la muerte, este hombre nos está llevando al desierto, puras quejas, de todos chillan, de todos se quejan, pero nunca se ponen en los zapatos de Moisés. Fíjese qué importante es esto, que de todo nos quejamos en las iglesias, pero nunca nos ponemos en los zapatos del pastor. Nunca nos ponemos en las presiones del pastor, nunca nos ponemos en las presiones que están surgiendo en la iglesia. Y usted dirá, ay, el pastor tiene pleito con alguien. No tengo pleito con alguien. Solamente le estoy haciendo ver que muchas veces el pueblo está como ese pueblo que sacó a Moisés. Lo sacó para una libertad y ellos se esclavizan más con sus pensamientos, con sus actitudes. Dejan que vengan los nubarrones a su vida en lugar de que venga la presencia del Señor a traer esa limpieza y esa luz a sus vidas. Por eso es importante que tú y yo entendamos, hermano y hermana, que debe de haber un camino en nosotros íntegro y que demuestre que la perversión no nos ha alcanzado, no nos ha contaminado. Y si así fuese el caso que ya nos alcanzó, ¿sabe? Dice la palabra del Señor, al que confiesa y se aparta, alcanza misericordia del Señor. Tú y yo podemos alcanzar la misericordia de Dios, siempre y cuando tengamos esa actitud de confesión. Señor, lo he hecho, lo he declarado, lo he vivido, lo he hecho parte de mi vida, pero aquí está, Señor, te lo entrego. Quiero ser libre de esto, Señor. Apártate de lo malo y vive la verdad del Señor. Es algo muy importante esto que te estoy diciendo. No te lo digo solo por decirlo, sino porque es algo que ha alcanzado a las congregaciones del Señor. A las congregaciones del Señor. Oye, hermano, la perversión está en las congregaciones de tal manera que ha alcanzado todas las áreas. Por eso aquellos hombres íntegros que se mantienen en sus congregaciones, Dios les bendiga, les multiplique, les fortalezca, les renueve sus fuerzas, ponga un vigor nuevo en ellos, porque ciertamente por hombres como ellos es que muchos de veras departamentos de servicio se mantienen en servicio, se mantienen de pie. Porque por más que les pegan, por más que los menosprecian, por más que los humillan, miren, ellos están de pie, no están peleando, no están cuestionando, no están juzgando, no están alegando con nadie. Ellos dicen, a esto me mandó Dios y a esto le continuaré. ¿Por qué? Porque ahí los puso Dios. Por eso tú y yo necesitamos entender que si no tenemos cambios y le demostramos al Señor que queremos caminar con una identidad definida en Él, vamos a estar sufriendo mucho. Dios no nos mandó a mirar qué hace el vecino, Dios no nos mandó a mirar qué hace nuestro hermano, Dios no nos mandó a mirar qué hace el pastor, Dios nos mandó a trabajar la obra. Dios nos llamó a trabajar la obra. Mire, le voy a decir algo que es muy importante, hermano, hermana. Dios no te dijo que ibas a servirle en un palacio. Dios no te dijo que ibas a servirle en un lecho de rosas. Dios no te dijo que le ibas a servir en el lugar donde todos los que estaban ahí, hermano, iban a tener la misma identidad que tú. ¿Para qué? Para que sirvieras en paz, a gusto, en armonía. No, Dios no te dijo que te iba a llevar a Acapulco, a Cancún o a Miami a servirles. No, estás equivocado. No entiendes el propósito de Dios. Dios dijo, van a ir al desierto a servirme. Van a ir al desierto.
Ahí en el desierto te vas a encontrar alimañas, te vas a encontrar alacranes, te vas a encontrar serpientes, te vas a encontrar un sol increíble que te va a traer hasta alucinaciones las más grandes del mundo. Vas a estar alucinando hasta lo que no. ¿Sabes? No has entendido para qué te llevó el Señor al desierto a servir. No has entendido para qué te levantó como líder en tu congregación para servir. No has entendido que el plan de Dios no es que tú estuvieses con una persona al lado, con una palma echándote airecito para que estés a gusto. No, Dios te llamó a servir de una forma tremenda, 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 en la cual vas a tener que soportar lo peor. Y de esa manera podrás entender que cuando se ama a Dios, se es capaz de soportar a todos los que están contra Dios. Fíjate qué importante es esto. Pero bueno, dejemos que la integridad sea un camino nuestro en lugar de que la perversión venga a corrompernos y venga a afectarnos o a dañarnos. Siguiente punto, mire, Proverbios capítulo 10, versículo 10. Yo quiero que se agarre donde usted está ahorita porque la verdad no le va a agradar lo que le voy a decir. Pero es una verdad que se vive hoy en día en nuestro camino con el Señor. Proverbios capítulo 10, versículo 10 dice, el que guiña el ojo causa disgustos y el necio charlatán será derribado. Fíjese cómo este proverbio nos muestra dos identidades. Hay gente que solamente le encanta causar disgustos en la congregación, causar disgustos en su familia, causar disgustos en su ámbito. Miren qué interesante es esto. Yo no sé ni qué hacen en el camino de Dios estos, pero para eso están, para ser estorbos de los demás, para hacer enojar a los demás, para hacer molestar a los demás, para sacarlos de sus casillas, como dicen muchos. Sí, para eso están. Esos son tus piedras de tropiezo, pero no has entendido que no te puedes estar tropezando constantemente con ellos. ¿Por qué a fuerza quieres caminar donde están ellos? ¿Por qué no te haces a un lado? ¿Por qué no evades eso? ¿Por qué no la quitas? ¿Por qué no la frenas? ¿Por qué no le dices, ya basta, en lugar de seguir con tus disgustos de toda la vida? Siempre son iguales, nadie cambia, todos son iguales. Mira, ya basta de esas actitudes. Por eso es importante que entendamos con qué identidad caminamos, porque los hijos de Dios tienen que entender que tienen que aprender a caminar con la identidad de Dios, de hijo, no de charlatán como estos, o de gente que haga que otros se disgusten por su comportamiento. Mira, dice que caminan con esa actitud de hacer disgustar a otros, pero también dicen que caminan con una identidad de charlatanes. ¿Qué es un charlatán para usted? ¿Qué es un charlatán? Aquel que habla y a la mera hora no hace nada. Aquel que se la pasa diciendo de fulano, de perengano, de sutano, de X y no busca que haya un cambio. Aquel que se queja de todo, no, ya para la próxima sí le voy a dar hasta que, aunque me corran, pero sigue igual. Aquí estamos de charlatanes en el camino de Dios. Yo soy hijo de Dios y él es un charlatán que en lugar de ofrecer esa identidad de hijo de Dios, ofreces la de Satanás a través de las mentiras, a través de tus actitudes negativas. Por eso es interesante este tipo de enseñanzas en las cuales podamos comprender y entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Dirá usted lo mira así, pastor, usted tiene esa actitud de estar peleando con todo el mundo, pastor, usted nada más se la pasa viendo la Biblia como para estar confrontando, pero déjeme decirle algo. ¿Sabe, hermano? La Biblia nos muestra nuestras verdades, nuestras realidades. Es por eso que debemos de entender que quiere el Señor hacernos reflexionar. Quiere el Señor que tú y yo cambiemos nuestra posición, nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar sobre todo. No podemos llevar a otros al camino del Señor con nuestra actitud. No podemos llevar a otros a mantenerse firmes en una iglesia cuando nosotros, hermano, andamos brincando de iglesia en iglesia. A ver si aquí sí me consienten, a ver si aquí sí me quieren, a ver si aquí sí me hacen caso, a ver si aquí sí me apapachan, a ver si aquí sí me abrazan, a ver si aquí sí me dan beso, a ver si aquí me dicen haga lo que se le pegue la gana. No podemos estar en esa actitud.
Tenemos que tener una identidad en el Señor. Tenemos que tener una identidad que nos lleve a enfrentar nuestra realidad, a afirmarnos, a enraizarnos, hermano, a hacernos una columna en ese lugar, a hacernos una parte importante de la estructura de ese lugar, y que ame yo esas paredes, que ame yo ese cuerpo de Cristo, y que ame yo sobre todo al Espíritu del Señor en ese lugar. Pero cuando voy de un lado a otro, hago berrinche y eso, digo, no, ya. Hermano, ¿sabe qué? Qué tremendo es no entender que esto es con el Señor. Porque el Señor fue el que llamó al pueblo. El Señor fue el que llamó al pueblo para liberarlo. El Señor fue el que llamó al pueblo para sanarlo. El Señor fue el que llamó al pueblo para quitar esos estorbos en su vida. Y tú no has entendido que Él te llamó a ti para servirle, para hacerte libre, para sanarte, para quitarte los estorbos que tienes en tu vida. Cuando te la pasas peleando con todo el mundo en tu iglesia, quiere decir que no te ha quitado ese estorbo el Señor, porque no has querido que te lo quite. Pero hoy te digo que el Señor quiere hacer algo nuevo en nosotros. Hoy te digo que el Señor quiere que caminemos con una identidad real, verdadera en Él. Una identidad en la cual nosotros podamos descubrir quién es Dios para nosotros. Que podamos entender y comprender que el Señor busca que alcancemos las metas y propósitos que Él ha dispuesto para nosotros. Hoy te invito a que nosotros reflexionemos, a que corrijamos, a que cambiemos nuestra forma de caminar, que tengamos una identidad en el Señor. Si tú dices, no, yo me quiero ir hacia lo malo, amén, camina hacia lo malo, pero sé verdadero en lo malo. Y no andes brincando que hoy sí en el camino y mañana no. Hoy en la orilla y ahora sí me meto. No. Al Señor no le agrada eso, no le agrada eso. El Señor busca que tú y yo nos definamos, que tú y yo entendamos y comprendamos que somos personas calientes, amén, que somos personas frías, amén. Pero Él no quiere que andes brincando de un lado para otro, ni que estés ahí con esa incertidumbre y que digas, bueno, hoy sí soy cristiano, mañana soy pues mundano. No, mejor hoy vuelvo otra vez al camino de Dios y a ver qué pasa. No, Dios no quiere que seas una persona tibia, al contrario. Busca que tú te definas, busca que tú entiendas y comprendas cuál es el propósito de Dios para ti. Y cuando tú lo entiendas y lo comprendas, sabes que vas a empezar a disfrutar grandes bendiciones de parte de Dios. Por eso este proverbio que te estoy leyendo es muy tremendo, es muy, muy impactante para la vida de aquel que busca un cambio en el Señor. Los proverbios no tienen más que edificarnos. Los proverbios vienen para eso, están escritos para eso, para edificar a un pueblo, para edificar una nación en todos los aspectos. Aquel que empieza a vivir los proverbios del Señor, bueno, los proverbios que están escritos, va a empezar a tener plenitud en muchas áreas de su vida. No solamente, hermano, no solamente vas a tener una plenitud en el amor, no solamente vas a tener una plenitud en el Señor, sino también vas a tener una plenitud en tu familia por causa de los proverbios. Es importante que entendamos entonces que nosotros no podemos caminar con una actitud de charlatán, una actitud donde, hermano, solamente se demuestra la falsedad que hay en nosotros para la obra de Dios. Pastor, usted está, creo que hoy, mal porque nos está ofendiendo. No estoy ofendiendo a nadie. Simplemente te estoy diciendo que en el camino de Dios no puede haber charlatanes. No puede haber gente que diga ser y no lo es. No puede haber gente que diga yo con el Señor hasta que venga y a la vuelta de 3 meses diga, ay, no, ya mejor ahí me voy porque no me gusta esto. No, en el camino de Dios hay que ser íntegros, como te decía yo hace unos momentos. Necesitamos tener cambios, necesitamos corregir, necesitamos ir a más y sobre todo necesitamos definirnos como pueblo de Dios. Como te decía yo, se acaba un año más. ¿Qué le voy a presentar al Señor el próximo año? ¿Mi misma verdad? Qué bueno. ¿O mi misma falsedad? Qué malo. Yo necesito tomar una decisión en el camino del Señor. Si yo no he alcanzado las metas o los propósitos de este año para mi vida, tendría yo que reflexionar el por qué no lo logré, el por qué no lo alcancé. Pues muchas metas personales quizá pudiste alcanzar. Qué bueno, me da gusto y me gozo de verdad que las hayas alcanzado. Pero ¿dónde quedaron las metas espirituales? ¿Dónde están las metas espirituales? ¿Las habrás alcanzado? Gloria a Dios. ¿Las habrás truncado? Reflexiona entonces el por qué se truncaron.
el por qué se quedaron en el olvido quizá esas metas. Quizá muchos podríamos pensar, hay estorbos que no nos permiten, y sobre todo los estorbos los vivimos en la iglesia, sobre todo los estorbos los vivimos con los hermanos, o por qué no, para otros los estorbos somos nosotros los pastores, que no tenemos quizá para ellos un cuidado, una atención o una actitud diferente. Pero sabes una cosa, como te decía yo hace un rato, ¿por qué solamente mirarnos a nosotros en una posición negativa cuando muchos participamos de lo mismo? ¿Por qué solamente cargar a alguien cuando muchos participamos de lo mismo? Por eso es importante entender cómo estamos caminando, con qué identidad caminamos, y que esa identidad nos lleve a liberarnos, a sanarnos, a cambiar, porque el único que va a cambiar las cosas va a ser el Señor, ni el pastor, ni el líder, ni el hermano, nadie. El único que lo va a cambiar va a ser Dios. Por eso tienes que entender que tu identidad con la que caminas es la que te va a edificar, es la que te va a llevar a más, es la que te va a llevar a crecer. Tu identidad es la que te va a permitir salir adelante, te va a permitir enfrentar los retos que se te ponen, te va a permitir enfrentar a los enemigos que se levantan contra ti, porque tienes una identidad de hijo de Dios, porque tienes una identidad de guerrero en el Señor, porque tienes una identidad que te permite saber que el enemigo se puede levantar, pero que el que está contigo es más poderoso que cualquier enemigo. Por eso es que quiero que tú reflexiones en este tiempo y que veas que ciertamente es una verdad para nuestras vidas el poder tener una definición, el poder tener una identidad en el Señor, el poderle decir al Señor, 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 quiero ser diferente, quiero ser diferente. ¿Y sabe qué importante es esto, hermano? Pues si yo no me defino en el Señor, jamás estaré con el Señor. Si yo no de verdad me defino en el Señor, no voy a poder estar un día en la presencia del Señor. Si yo creo que jugando a la iglesita voy a llegar a la presencia del Señor, está equivocado. No va a llegar nunca a la presencia del Señor. No se juega a la iglesita, se vive el evangelio del Señor. Por eso me importa mucho, de verdad me importa mucho que tú el día de hoy entiendas que tienes que caminar con una identidad que le permita al Señor saber que eres hijo de Dios, saber que eres íntegro, saber que eres sabio, saber que eres alguien que vive los mandamientos del Señor. Eso es algo que tú y yo tenemos que entender, que tenemos que hacer nuestro, que no podemos perder esa bendición de parte de Dios, porque aunque no lo creas, todavía se preocupa por nosotros. Todavía se preocupa por nosotros, ya que no ha venido. El día que venga es porque ya lo cansamos y ya no tuvimos la actitud o la capacidad para hacer que frenara su venida. ¿Sabe? Qué importante es esto, hermano, hermana, que me escuchas. Tú y yo necesitamos mostrarle al Señor que somos, hermano, una bendición para su pueblo. Tú y yo necesitamos mostrarle al Señor que tenemos entendimiento, hermano, que tenemos entendimiento. El libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 13, me voy a brincar algunos porque, mire, me falta decirle, hermano, que hay identidad de encubridor, identidad de rencilloso, identidad de cubridor, pero si no me ha aguantado los otros, menos me va a aguantar estos, porque va a decir, ay, pastor, siempre con lo mismo. No, quiero que entiendas algo. En el camino del Señor se mueven muchos hombres y mujeres con identidad diversas. Hay gente que le gusta encubrir lo malo de los demás. Hay gente que le gusta, hermano, estar, hermano, de rencilloso, o sea, de broncudo con los demás. Hay gente, hermano, que no entiende que no puede ser así, que el Señor lo llamó para ser libre y sin embargo es capaz de decirle, bueno, pues aquí estamos en la iglesia, pero allá afuera es otra cosa, vámonos para allá afuera. ¿Dónde queda entonces la enseñanza del Señor? ¿Dónde queda entonces la enseñanza de los demás? Que te han dado por medio de la palabra. Sin embargo, necesitamos entender que debe de haber cambios en nuestra vida. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 13, nos habla acerca dice, en los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. O sea que usted y yo necesitamos, hermano, tener entendimiento. Una identidad que le muestra a los demás que somos entendidos, no que estamos faltos de entendimiento. No necesitamos que nos estén agarrando a varazos. Entendemos con la palabra, entendemos con lo que nos dicen. Por eso dice, en los labios del entendido se halla sabiduría.
¿En qué entendimiento caminamos tú y yo? Yo quisiera preguntarte, hermano, hermana que me escuchas el día de hoy, ¿habrá entendimiento en las cosas de la familia? ¿Habrá entendimiento en las cosas laborales? ¿Habrá entendimiento en las cosas, hermano, de la iglesia? ¿En qué entendimiento estamos caminando? Para poderle demostrar al Señor que sí entendemos lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo y que entendemos lo que está por suceder. ¿Sabe, hermano? No podemos llegar a una plenitud, no podemos llegar, hermano, a una bendición extrema de Dios cuando no hemos entendido el plan de Dios para nosotros. El Señor buscó liberar a un pueblo que estaba en una opresión, por causa de hombres que los hacían trabajar de tal manera que ellos ya no aguantaban, que ya no soportaban. Cuando el Señor trae esa libertad al pueblo, lo impresionante de todo esto es que el pueblo, después de varios días o de varios meses, como usted lo quiera mirar, se atreve a declarar que estaban mejor donde ellos estaban. Es impresionante poder ver cómo la gente anhela la esclavitud del mundo a la libertad de Dios. Y tal es el anhelo que tienen por la esclavitud del mundo, que vuelven a lo mismo, a las rencillas, a los pleitos, a las actitudes que demuestran que no tienen entendimiento. Y no solamente eso, sino también, hermano, vuelven a las actitudes que los llevan, hermano, a esclavizar a su propia familia. Por eso es necesario que tú y yo entendamos, comprendamos, corrijamos lo que está pasando en nuestras vidas para poderle demostrar al Señor que somos uno en el Señor, que somos uno en el camino del Señor. No sé, hermano, tú que nos escuchas, tú que estás ahí del otro lado, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a enfrentar esta realidad en tu vida? Esta verdad en tu vida. ¿Hasta dónde podrías decirle tú hoy al Señor, Señor, permíteme caminar con una identidad verdadera, con una identidad que a ti te agrade, con una identidad donde la sabiduría se haga parte de mi vida y que tú me puedas contemplar y me puedas ver, Señor, que tengo esos anhelos de cambiar o de corregir? Tú y yo necesitamos demostrarle a Dios que de verdad buscamos un cambio en nuestra persona. Por eso es que el día de hoy te comparto esta enseñanza, porque ciertamente veo que hay una indiferencia muy grande en el pueblo de Dios para el Señor. Hoy en día nos hemos dejado llevar por las atracciones del mundo. Me asombra mucho la palabra, porque cuando Jesús caminaba con uno de sus discípulos, le hace ver su discípulo las tremendas construcciones que están a su lado, las tremendas, hermano, edificaciones que se han hecho. Y Jesús responde de una manera increíble, impresionante, donde le hace ver a este discípulo que de cierto lo que ve, lo que atrae, lo que disfruta en grandeza y lo que puede impresionar a muchos, un día será derrumbado y no quedará piedra sobre piedra. Hoy el engaño ha sido de tal manera que mucho pueblo de Dios se ha perdido a través de las grandes construcciones, de los grandes lugares, y han olvidado al Señor para hacerse parte de la grandeza de esos lugares. Fíjese qué importante es esto. Fíjese qué importante es esto, hermano. Yo lo voy a convidar a que reflexione usted en esta palabra y que lea la palabra acerca de lo que el Señor quiere para su pueblo y de lo que Él espera para su pueblo y de dónde saldrá la salvación del Señor. Así de que yo lo invito a que reflexione. No le voy a decir esto porque tampoco quiero meterlo en una contienda, ni quiero que usted crea que lo quiere uno manipular, sino que mire usted de dónde saldrá la salvación para el Señor, para ese pueblo del Señor, y que ciertamente tenemos que integrarnos a ese lugar para ser parte del pueblo del Señor cuando Él haga ese llamado, para cuando Él haga esa convocatoria,
para cuando el Señor envíe a sus ángeles y permita que nosotros podamos participar de las mieles que el Señor ha preparado para nosotros en ese lugar. Y sabe, hermano, hay tantas cosas que quiero decirle, pero voy apenas en este proverbio, creo que voy en el 13, y los proverbios que le tengo que decir son hasta el versículo 32. Pero solo quiero dejar esto en su corazón. Quiero dejar esto en su corazón para que usted lo analice, para que usted lo reflexione. Hay tantas identidades que nos muestra la palabra del Señor, en la cual tú y yo podemos estar cayendo, pero también hay identidades en las cuales nosotros debemos de buscar, participar, y que serán de bendición para nuestras vidas y que serán de bendición para todo lo que hacemos. Que el Señor guarde tu vida, que el Señor te bendiga grandemente y permita que tengas un cambio en todo lo que tú has buscado en el Señor. Doy gracias a todos nuestros hermanos que nos han escrito, a los que nos ven y no nos escriben. Gracias por participar con nosotros, hermanos, hermanas, que el Señor siga bendiciendo su vida. Gracias por sus comentarios, gracias por participarnos de lo que usted piensa de nosotros y por lo que usted, hermano, está usted escuchando este programa. Si es para usted de bendición, qué bueno. Si es para confrontación, qué bueno. Si es para edificación, qué bueno. En todo veamos lo bueno del Señor. Dios les bendiga a todos. Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final en Ciudad Nezahualcóyotl presenta Enfrenta tu realidad. Enfrenta tu verdad. Verdades en la palabra.